En la vastedad de la creación, donde la luz y las sombras se entrelazan, encontramos una realidad fundamental sobre la naturaleza de Dios, su capacidad de ser tanto misericordioso como iracundo. ¿Cómo puede coexistir en él esta doble naturaleza? Hoy, exploraremos el camino que nos lleva de la misericordia a la ira, y lo que esto significa para nosotros. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios es un tema recurrente en las Escrituras. Desde el Éxodo, donde el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud, hasta las enseñanzas de Jesús, quien nos muestra el perdón y la compasión, Dios se presenta como un Padre amoroso, siempre dispuesto a acoger a los que se arrepienten. En Salmos capítulo 103, versículo 8, leemos: El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Pero, ¿qué significa realmente la misericordia de Dios? Es un amor incondicional, un deseo profundo de ver a sus criaturas en plenitud, libres del pecado y del sufrimiento. La misericordia de Dios no es una simple emoción, es un acto decidido de gracia que transforma vidas. Consideremos la parábola del hijo pródigo. Este joven, tras vivir en la indulgencia y el descontrol, regresa a casa, esperando ser tratado como un siervo. Sin embargo, su padre lo recibe con los brazos abiertos, desbordando amor y perdón. En Lucas capítulo 15, versículo 20, se nos dice: Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión de él, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este relato es un hermoso reflejo de cómo Dios nos recibe cuando nos volvemos a Él. La misericordia de Dios también se manifiesta en su pueblo. A través de la Iglesia, Él nos llama a ser agentes de su compasión. En Mateo capítulo 25, versículo del 35 al 36, Jesús nos dice: Porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui forastero, y me recogiste, estuve desnudo, y me cubriste, enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a mí. Esta llamada no es solo para un grupo selecto, sino para todos los que siguen a Cristo. La misericordia de Dios nos impulsa a extender la mano al necesitado, a ser un refugio para los perdidos y a ofrecer esperanza en medio del dolor. Finalmente, la mayor expresión de la misericordia de Dios se encuentra en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, soportó el peso de nuestros pecados, tomando nuestro lugar. En Romanos capítulo 5, versículo 8, se nos recuerda: Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta acción, Dios no solo mostró su misericordia, también nos abrió las puertas a una nueva vida, una vida transformada por su amor. Es un llamado a aceptar su gracia y a vivir en gratitud. Pero, ¿qué ocurre cuando esa misericordia se ignora? La respuesta a esta pregunta nos llevará a comprender la otra cara de la naturaleza de Dios. La ira de Dios. A medida que exploramos la naturaleza de Dios, también encontramos su ira. A menudo, este aspecto es malinterpretado y relegado a un segundo plano, pero es fundamental para comprender la justicia divina. La ira de Dios no es una reacción caprichosa o emocional, es una respuesta necesaria a la injusticia, el pecado y la desobediencia. En Romanos capítulo 1, versículo 18, se nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios es un Dios justo, y su ira es una expresión de su carácter. Cuando el pecado y la injusticia prevalecen, su ira se manifiesta como un acto de defensa hacia su creación. La historia de Noé es un claro ejemplo. En Génesis capítulo 6, vemos un mundo corrupto, lleno de violencia y maldad. Dios, en su justicia, decidió juzgar a la humanidad a través del diluvio, salvando solo a Noé y su familia, quienes hallaron gracia ante sus ojos. Pero incluso en medio de su ira, vemos destellos de misericordia. La advertencia de Dios a Noé fue un acto de compasión. Durante 120 años, Noé predicó el arrepentimiento, invitando a la humanidad a volver a él. Sin embargo, su mensaje fue rechazado, y la ira de Dios se desató en forma de juicio. Otra ilustración de la ira de Dios se encuentra en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, entregadas a la impureza y el pecado,
fueron destruidas por fuego y azufre. Dios no deseaba este destino para ellos, pero su ira fue provocada por la persistencia en el pecado y la injusticia. En este relato, se refleja que la ira de Dios es siempre un último recurso, un acto de restauración más que de venganza. La ira de Dios nos confronta con una pregunta esencial: ¿qué tipo de vida estamos eligiendo vivir? La justicia divina nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias. En Efesios capítulo 5, versículo 6, se nos advierte: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es crucial entender que la ira de Dios no es arbitraria, sino una reacción a la injusticia y la desobediencia. Es un llamado a la humanidad para que regrese a su camino, a vivir en armonía con su voluntad. En lugar de verlo como un Dios que castiga, debemos considerarlo como un Dios que ama lo suficiente como para hacer justicia. En la cruz, encontramos el equilibrio entre la ira y la misericordia de Dios. Jesús tomó el peso de nuestra culpa, satisfaciendo la justicia divina. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, se nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A través de su sacrificio, Dios mostró que su ira puede ser apaciguada, ofreciendo una oportunidad para el perdón. La ira de Dios, lejos de ser una mera amenaza, es una invitación a reconocer nuestras fallas y a volver a su amor. Nos llama a vivir con integridad y a actuar con justicia, recordándonos que, aunque enfrentemos consecuencias, siempre hay esperanza en su misericordia. Así, la ira de Dios no debe ser temida sin razón, sino entendida como parte de su carácter. Conociendo esto, podemos avanzar hacia el siguiente capítulo de nuestra exploración, la intersección de la misericordia y la ira de Dios, donde descubrimos cómo ambas fuerzas pueden coexistir en perfecta armonía. La intersección de la misericordia y la ira. Al considerar la naturaleza de Dios, encontramos una tensión fascinante entre su misericordia y su ira. En la cruz, vemos la culminación de estas dos fuerzas divinas, uniendo su amor infinito y su justicia perfecta en un solo acto trascendental. En el sacrificio de Jesús, Dios se enfrenta a la ira que merece la humanidad debido a su pecado. Isaías capítulo 53, versículo 5 nos dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo encapsula la esencia de la intersección. En el sufrimiento de Cristo, Dios satisface su ira al mismo tiempo que ofrece misericordia. Este acto de sacrificio no solo revela la seriedad del pecado, sino también la profundidad del amor de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo del 23 al 24, se nos recuerda: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí vemos que la misericordia de Dios no ignora su justicia, más bien, la cumple a través del amor. La intersección de la misericordia y la ira de Dios nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. La misericordia no es una licencia para pecar, sino una invitación a vivir en obediencia y gratitud. En Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 6, se nos recuerda: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Esta disciplina es una manifestación de su amor. Dios no desea vernos sufrir, su deseo es guiarnos hacia el camino correcto, donde podamos experimentar la plenitud de su gracia. La ira de Dios, entonces, actúa como un faro que nos dirige, recordándonos que nuestras acciones tienen consecuencias. En este camino, la misericordia siempre está disponible. Nos llama a regresar a su abrazo, a experimentar la redención y la restauración. En Lamentaciones capítulo 3, versículo del 22 al 23, se nos asegura: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta promesa nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado, siempre hay un camino de regreso.
La misericordia de Dios nos espera con los brazos abiertos, invitándonos a experimentar su perdón y amor. A través de la cruz, encontramos el lugar donde la ira se apacigua y la misericordia se derrama, dándonos una segunda oportunidad. Así, la intersección de la misericordia y la ira de Dios no es solo un concepto teológico, es una experiencia vivencial que nos transforma. Nos desafía a ser reflejos de esa misma misericordia en un mundo que anhela compasión y justicia. Al final del día, la verdadera esencia de la naturaleza de Dios se revela en nuestra capacidad de amar y perdonar, de vivir en la gracia y de abrazar la justicia. Esta es la vida que nos llama a llevar, una vida que refleja la perfecta armonía entre la misericordia y la ira de Dios. La doble naturaleza de Dios nos invita a vivir con reverencia y gratitud. Nos desafía a reconocer que, aunque su ira es real, su misericordia es abundante. Reflexionemos sobre cómo nuestras acciones y elecciones nos acercan a su amor o nos alejan de su justicia. Al final, el camino de la misericordia a la ira es también el camino hacia la redención. ¿Y tú, estás dispuesto a buscar su misericordia y vivir en su luz?